Bienvenido, hermano y hermana, en el programa Palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios, donde Dios me ha llevado, todo el mundo conocemos el libro de Ezequiel 37, que habla del valle de los huesos secos. Aleluya. Y todos juntos vamos a compartir ese trozo de palabra, mirando y notando los significados y lo que quiere decir y esa interpretación sobre esa palabra. El que tenga Biblia, que coja el libro de Ezequiel 37, vamos a leer a partir del versículo 1 hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová, y yo tengo la versión, Dios habla hoy, y dice: el poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó en un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo recorrer el valle de un lado a otro, y pudo ver que allí había muchísimo hueso y que todo estaba completamente seco. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿cree que estos huesos pueden volver a la vida? Y yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces este orden: dile que de mi parte a estos huesos que preste atención a este mensaje, diciéndole: hueso seco, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y reviva. Voy a ponerle tendones y recubrirlo de carne y de piel. Voy a darle aliento de vida para que reviva. Así reconocerá que yo soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado de decir, y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Puede ver cómo le salía tendones y le crecía carne y se estaba recubriendo de piel, sin embargo seguía sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida y dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que le dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí el aliento de vida, lo que Dios me ordenó a decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era tanto que parecía un ejército. Aleluya. Esta es la palabra que vamos a compartir, la palabra de Dios para hoy. Vamos a compartir todo esto. Ahí podemos ver, hermanos míos, que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. No una mano cualquiera, sino que la mano de Dios vino sobre Ezequiel. Y ahí podemos ver que esta notable experiencia profética de Ezequiel no es llamada específicamente una visión, pero parece ser el sentido de la frase, porque dice que me llevó en el espíritu de Jehová. La mano de Jehová estaba sobre él y me lo llevó en espíritu hacia Dios. Y podemos considerar que lo que sigue como algo que Ezequiel vio como una visión, no con su sentido físico de la vista, pero la mansión de la mano del Señor indicaba estasis o inspiración profético. Por eso que Ezequiel fue llevado en el espíritu del Señor, es decir, en visión, y puesto en el valle. La visión estaba puesta en el valle. Por eso que en medio de un valle, en medio del valle había esa visión que estaba lleno de huesos. Y Ezequiel vio una gran extensión, un gran valle en esta visión, y este era ciertamente el valle de la muerte. El suelo del valle estaba tan lleno de hueso humano que se describe como lleno de hueso. Entonces Ezequiel lo vio por todo alrededor y observó que había muchísimo sobre la faz del campo. Pero el libro de Ezequiel 3:22 dice: y el valle es la misma palabra que en el campo. Probablemente se refería a la misma ubicación, porque las personas representadas por estos huesos no solo estaban muertas, pero también había sido deshonrado, porque en el pensamiento del antiguo Israel y del antiguo cercano de Oriente, un cadáver sin enterrar como resto
expuesto era una vergüenza impactante para los muertos. Evidentemente, estos huesos se le habían negado un entierro adecuado. Por eso que los huesos en la superficie del valle, como los restos de los cadáveres de los que se le negaba un entierro adecuado, y son dejados para los buitres, carrioneros y especialmente como sacerdote. Ezequiel sabía lo importante que era el trato adecuado de los cadáveres humanos. Y en esta visión de Ezequiel, hermanos míos, en esta visión de Ezequiel puede haber sido provocada por el recuerdo real a ver a los israelitas muertos, esparcidos fuera de Jerusalén o esparcidos a lo largo del camino del desierto que conjunto a Ezequiel y a su compañero al exilio. Por eso que, por cierto, esos huesos eran secos, pero secos en gran manera. Aparte de su presencia y de un cuerpo vivo, los huesos estaban muertos, y los huesos secos no solo estaban muertos, ellos han estado muertos por mucho tiempo, porque los huesos son lo que queda cuando la vida ha terminado. Aleluya. Si algo, hermanos míos, si hay algo que nunca hubiera tenido vida, no dejaría huesos. Sin embargo, cuando algo ha estado muerto tanto tiempo, perdemos la esperanza de volver a vivir. Por eso que le dice eso, vivirá estos huesos, le dijo Dios a Ezequiel, vivirá estos huesos, porque uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar de alguna manera, pero nadie se espera que los huesos que estaban desprendidos pudieran vivir, y estaba extendido, y eso no pudiera vivir. Mirando eso admiradamente, Ezequiel contestó a la pregunta de Dios con la única esperanza que podría encontrar, dice el Señor Jehová, tú solo lo sabes, tú solo lo puedes, y tú solo sabes si puede dar vida o no. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí que tenía esperanza en Dios. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero tenía esperanza en que Dios podía hacerlo, porque Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos, y Ezequiel confiaba en que Dios sí que sabía lo que quería hacer. Por eso que Ezequiel profetizaba sobre estos huesos, porque él sabía lo que Dios podía hacer. Y por eso que ese versículo anterior, Ezequiel deliberadamente dejó el asunto con Dios, con su poder y sabiduría, a ver que Dios le dio al profeta algo al profeta, algo que hacer, porque Dios le estaba ordenando, y Dios le ordenó a Ezequiel de hablar, de profetizar a los huesos secos y muertos, según todas las observaciones externas. Este era un acto vano y insensato, porque muchos años después el apóstol Pablo reconoció que en el mensaje de la cruz, el rescate de Dios por la humanidad perdería en la persona y en la obra. La obra expendida en la persona y la obra de Jesucristo especialmente, porque el libro de 1 Corintios 1:18 dice, su sacrificio en la cruz es locura a lo que se pierde. Sí, hermanos, queremos un nuevo avivamiento, debemos de revivir nuestra reverencia por la palabra de Dios, y si queremos conservaciones, debemos poner más de la palabra en Dios en nuestro mensaje, e incluso si en nuestra propia palabra, aún así debe ser en su propia palabra donde depositamos. Tenemos que depositar en su propia palabra nuestra confianza, porque el único poder que bendicirá a los hombres es la palabra de Jehová. Porque cuando se habla de hueso seco que ha oído la palabra de Jehová, Ezequiel solo podía predicar este mensaje lleno de fe en Dios. Sin embargo, estaba seguro de que hablara de la palabra de Jehová, sabía que la palabra de Dios tenía un poder sobrenatural. La palabra de Dios
tiene el poder para resucitar muertos, para sacar a los enfermos, para dar la vista a los ciegos. Por eso que Ezequiel sabía que la palabra de Jehová tenía poder para hacer revivir esos huesos. He aquí que yo entra, dice la palabra, he aquí que Ezequiel, algo entra en espíritu en vosotros y viviréis. Por eso que Dios le prometió a Ezequiel de llenar los huesos secos con un espíritu que él había prometido, y ese espíritu traerá carne sobre esos huesos y cubriéndolo con piel. Dios haría que los huesos que una vez estuvieron muertos y secos vivirá de nuevo. Esta fue una obra de avivamiento, y devolveré la vida a algo que alguna vez tuvo vida. Esta no era la creación de vida de la nada, es la restauración de la vida, algo que había estado muerto por mucho tiempo, con trato y respeto y cariño. En nosotros hay cosas que hace mucho tiempo que están muertos: nuestra fe, nuestra confianza, nuestra forma de ser. Hay muchas cosas dentro de ese templo, dentro de ese cuerpo, que hace mucho tiempo que está muerto, pero Dios quiere darle de nuevo en la vida por muchos años, que estaba esas cosas muertas, pero Dios quiere revivirlas. Se ha perdido hace muchos años la fe, se ha perdido la confianza, se ha perdido algo de grande en el Señor, pero Dios quiere otra vez, date otra vez a revivir lo que tú has perdido hace muchos años. Y así que Ezequiel te estaba diciendo los huesos, algo que hacía mucho tiempo que estaba ahí. Esta fue la declaración de Dios: los huesos nunca podrán crear vida dentro de sí mismo. Así proclamado por la palabra de Jehová sobre ellos, recibieron la promesa de la vida de Dios. Los huesos de ellos mismos no pueden, como nosotros mismos no podemos sobrevivir, pero la palabra de Dios resucita lo que hay de muerto dentro de nosotros. La palabra de Dios proclamada, y recibimos la promesa con la palabra de Dios proclamada en nuestro interior, dentro de nosotros crea algo, porque cuando Dios proclama una palabra y la recibimos junto con la promesa de dar la vida en Dios. Por eso que la vida estaría marcada por todo, porque el aliento viviendo una vez más en nuestro hueso. Esto tiene un doble sentido, porque la antigua palabra hebrea dice: para aliento y espíritu son las mismas. Esta fue una concepción del Espíritu de Dios, como se prometió en Ezequiel 36, 27. Y hablando que cuando se prometió eso, está hablando de la restauración del aliento, dando la vida en su raíz, en el sentido del aire, el movimiento, es decir, el viento o el aliento puede extenderse de una brisa suave hasta un viento con tormenta, de un soplo que se haga hasta una pasión furiosa, pero viene a significar tanto en el espíritu una disposición del hombre, como también cualidades emocionales como el vigor, el coraje, la impaciencia, el éxtasis. Esto puede cubrir no solo el soplo vital del hombre que se le da al nacer y dejar que su cuerpo en su último suspiro, sino también el Espíritu de Dios que imparte este soplo. Tal es la rica variedad de la palabra usada aquí por Ezequiel. Por eso que se trata de la resurrección que sigue, no se refiere directamente a la resurrección individual de la muerte, no, es un símbolo de la recreación y la revitalización de la nación como todo, como muestra la interpretación. Por eso que dice a Ezequiel: profetizaré como me fue mandado. Si Ezequiel tenía alguna duda al desechar y hacer lo que Dios había mandado para la perfección humana, esta proclamación de la palabra de Dios era una tontería, pero Ezequiel obedeció. Porque los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Cómo profetizó Ezequiel? Primero hubo un ruido entre los huesos, un temblor mientras continuaban los huesos. Comenzaron a asamblarse el esqueleto. El texto no lo dice especialmente, pero se puede suponer que los huesos se estaban asamblando correctamente como esqueleto, y no como extraña combinación de huesos, no.
Cuando Dios restaura, pone las cosas juntas de la manera correcta. Cuando Dios hace una restauración, pone las cosas juntas de una manera correcta. Dice que había un temblor dando que separando del Espíritu somos impotentes. Debemos de valorar mucho cada movimiento de su poder. Y podemos notar que este relato de la visión en el valle, como el profeta llama la atención sobre el hecho de Zacural y los ruidos y la aparición de los tendones y la carne, e incluso antes que hubiera cualquier señal de vida. Aleluya. Por eso que podemos pensar que si queremos que el Espíritu de Dios nos bendiga, debemos estar alerta para notar todo lo que Dios hace. Por eso que Ezequiel dice la palabra: he aquí tendones sobre ellos y la carne subió. Después, hermanos, de que los huesos fueron asamblados, los músculos y el tejido vinieron sobre los huesos. Los huesos estaban llenos de actividades, pero todavía no tenía el espíritu de vida en ellos, porque la reactivación de los huesos secos ocurrió claramente en etapa: agitación de los huesos, asamblaje de los huesos, tendón y carne sobre los huesos, piel sobre los tejidos que cubren los huesos, esperando ahora el aliento de Dios. La secuencia que involucra los huesos, los tendones, carne, piel, refleja una comprensión de la anatomía disponible para cualquiera que haya presenciado la matanza de un animal también y viente el proceso de la decomposición. Porque el cuerpo es el voluntario del alma, el traje del alma, la prenda superior es la piel y el interior a la carne, lo más interno de todo, y hueso y tendones. Así que aquí había hombre en piel y con carne, tendones, hueso. Pero como Adán, antes de haber recibido el aliento de vida, aún le faltaba el espíritu de vida. No hay enseñanza en la Escritura de que la resurrección de la cualquiera, que la muerte física se llevara a cabo en etapa como se declara aquí para los huesos secos del pueblo de Israel. Profetiza al espíritu, le dice Dios. Profetiza al espíritu ahora. Ese versículo anterior dejó el valle lleno de cuerpos reviviendo, activándose, aún carecía de aliento. Ahora se le dijo a Ezequiel que llamara al espíritu, al aliento, al viento, orando que el aliento del espíritu viniera sobre estos huesos muertos, que viviera. Y ahí dice que venga de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos. En esta visión Ezequiel ya había proclamado la palabra de Dios a los huesos muertos y secos, y había visto hacerse una obra extraordinaria. Sin embargo, no era suficiente, también tenía que haber una obra del Espíritu Santo. Pero Ezequiel se le ordenó orar y profetizar adultamente al Espíritu invocador, al Espíritu, para que viniera sobre aquello y quien la palabra de Dios había obrado, porque la segunda acción equivalía a orar, ya que Ezequiel suplicó al Espíritu de Dios que hiciera el milagro de la recreación que inspiraba a las narices del hombre el aliento de vida. Cuando Dios sopló a la nariz del hombre para que pueda respirar en Génesis 2:7, para darle aliento de vida. Y esta vez el efecto fue desabastón. Lo que la predicación por sí sola no logró en la oración, lo hizo en realidad, porque primero el profeta profetizaba a los huesos. Aquí estaba predicando y luego profetizaba a los cuatro vientos. Aquí está orando. La
La predicación tiene su parte en la obra, pero es la oración la que obra el resultado, porque fue después de que hubo profetizado a los cuatro vientos y no antes que los huesos comenzaron a vivir. Cuando haya hecho lo mejor que pueda y haya fracasado en los resultados más elevados, profetiza al Espíritu, clama a los cuatro vientos, porque Él puede venir a elegido viento del norte de la tribulación, el cálido viento del oeste y de la prosperidad, pero habla con la certeza: así dice el Señor Dios, ven. Y le dice Dios: profeticé como me había mandado. Ezequiel dice: y he profetizado como Dios me había mandado. Quizá este era humanamente hablado un mensaje más fácil de predicar para Ezequiel. Tuvo el aliento de ver el comienzo de una obra sobrenatural con la activación de los huesos secos. Ahora profetizo y oro para que la obra se completara. Entró el Espíritu en ello después de la fiel proclamación, después que ha hecho la fiel proclamación del mensaje de Dios por parte de Ezequiel. El trabajo de revivir los huesos secos se completó, porque el Espíritu de Dios entró en los cuerpos reanimándole y se pusieron sobre sus pies. No hay esperanza para la humanidad en el nombre, pero estos huesos secos pueden vivir por la palabra y el Espíritu de Dios. Los hombres pueden renacer, al fin ser sanados en su separación y ser reunificados bajo un rey, porque la iglesia decadente puede ciertamente ser revivida por la predicación de la palabra, acompañada por la venida del soplo celestial y de los cuatro vientos. Oh Señor, envíanos tal avivamiento en las iglesias ahora, porque mucha de tu iglesia lo necesita. Porque esto, hermanos míos, es un ejército grande y extremo, porque los huesos no fueron revividos para convertirse en un grupo de espectadores o para vivir para su propia comunidad. Se convirtieron en un ejército, unos grandes extremos. Vivirá para actuar bajo los órdenes de quien le dio la vida, en el nombre de Jesús. Dios ha hecho con esos huesos un ejército grande y extremo. Según el hebreo, ejército de soldados fuertes, valientes, bien ordenados. La frase en hebreo es muy completa. Un poder, un gran hueste muy grande. Así se levanta para que el profeta y nosotros sepamos cuál seguro estaría a sí mismo, cuál terrible para sus enemigos. Con toda palabra, sin espíritu, podemos ser un ejército muertos, pero unidos, sólidos por sí, el verdadero aliento de vida. Algún poder creado podría restaurar a los huesos humanos a la vida. Solo Dios puede hacer que viva. La piel y la carne lo cubrieron, y se le dijo al viento que soplara sobre estos cuerpos, y fueron restaurados a la vida. El viento era un emblema del Espíritu de Dios que representaba sus poderes vivificantes. La visión era alenta a los judíos abatido para predecir tanto su restauración, que después del cautiverio, como también su recuperación de su dispersión actual y prolongada. También fue una clara indicación de que la resurrección de los muertos y representa el poder y la gracia de Dios en la conversión de los pecadores más desamparados a sí mismos. Si miremos ahora aquel que finalmente abría nuestra tumba y nos llevaría a juicio, para que ahora nos libere del pecado y ponga su espíritu dentro de nosotros y nos mantenga por su poder, por medio de la fe, para salvación, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esto es la palabra que quiero compartir con vosotros para este programa, Palabra de Dios. Vamos a hablar de los huesos secos, que solamente Dios puede revivirlo, puede hacerlo. Te digo algo, no sé lo que hay de muerto en ti dentro, que
mucho tiempo que se ha secado, a lo mejor tú las profecías, la visión, los dones de Dios, yo qué sé, pero hay un Dios que te puede recrear, te puede hacer revivir lo que está muerto dentro de ti, te puede hacer revivir la fe, te puede hacer revivir la esperanza, lo que tú has perdido que hace mucho tiempo que se ha secado dentro de ti. Dios es un Dios. Si hay algo que se ha secado dentro de ti, que ya no tiene más la visión de Dios, no tiene más de Dios, Dios te lo quiere hacer de nuevo recrear, para que tú puedas otra vez recibir el espíritu de aliento dentro de ti, para que puedas revivir lo que se ha secado dentro de ti. Amén y amén. Esta era la palabra de Dios. Lo que se ha secado dentro de ti, Dios lo vuelve a recrear y a vivir de nuevo. Aleluya. Hermano, con eso se voy a dejar, con ese pasaje de los valles de los huesos secos, y pienso que habéis entendido por donde Dios os ha querido llevar por medio de esa palabra. Si hay algo en nosotros que se ha secado dentro, sea lo que sea, la oración, la lectura, yo que sé, un don, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para recrear y para hacer revivir lo que se ha secado dentro de ti. Amén. Si decimos nada, hermano, con la voluntad de Cristo, os digo al próximo programa, Palabra de Dios, y os digo, hermano, que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe, y os digo al próximo programa, Palabra de Dios, bendiciones para todos. Shalom.